Hola, muy buen día. Mi nombre es Diana Goretti Fonseca Gallardo. En esta presentación explicaré el análisis del cohete de agua, las 5 gráficas principales y cómo cambian cuando modificamos el volumen y el agua inicial de la botella. El día de hoy analizaremos el comportamiento del cohete de agua utilizando leyes de conservación. La simulación fue realizada en MATLAB, donde se calcularon 5 gráficas principales: velocidad del cohete, presión interna, agua restante, velocidad del chorro y trayectoria. Además, haré experimentaciones con distintas condiciones de la botella, una más grande y una más pequeña, para observar cómo esas afectan el comportamiento del cohete. Esta gráfica nos muestra cómo la velocidad del cohete aumenta con el tiempo. En lugar de ser lineal, la velocidad sigue una curva porque el empuje del cohete cambia conforme el agua se expulsa, reduciendo la masa total del cohete y aumentando la aceleración. El cambio en la presión influye en la velocidad, como se refleja en el modelo de expansión adiabática que usé para calcular la presión interna. En este caso, la velocidad sigue una trayectoria de aceleración gradual. Esta gráfica muestra la presión interna del cohete a lo largo del tiempo. Como el cohete expulsa agua, la presión disminuye progresivamente. Al inicio, la presión es alta, debido al aire comprimido dentro de la botella, pero conforme el agua se va expulsando, la presión interna cae hasta alcanzar el nivel de la presión atmosférica. El cambio de unidades a PSI facilita la comprensión, ya que el sistema estaba previamente en pascales. La caída de presión es lo que reduce el empuje a medida que pasa el tiempo. Esta gráfica representa la masa del agua que queda dentro del cohete mientras vuela. La masa de agua se reduce con el tiempo hasta que se agota completamente, lo cual ocurre aproximadamente en 60 milisegundos. Este comportamiento se debe a que el cohete pierde masa mientras expulsa el agua, lo que influye directamente en su aceleración y en la cantidad de empuje disponible. El valor final en cero indica que no queda agua en el sistema. Aquí observamos cómo varía la velocidad del agua a medida que se expulsa del cohete. La velocidad comienza alta porque la presión inicial es máxima, pero conforme el agua sale, la presión interna disminuye debido a la expansión del aire. Esto provoca que la velocidad del chorro disminuya con el tiempo. El empuje del cohete está directamente relacionado con la velocidad de salida del agua, por lo que este fenómeno afecta la aceleración del cohete a medida que el chorro pierde velocidad. La trayectoria muestra el movimiento parabólico del cohete. En el modelo de MATLAB, el cohete realiza una trayectoria en función de su velocidad final y el ángulo de lanzamiento. El tiempo total de vuelo es de aproximadamente 2.52 segundos, y en condiciones ideales el cohete avanza 30 metros y alcanza 8 metros de altura. Este movimiento es ideal y no tiene en cuenta la resistencia del aire. Por ejemplo, el día que hicimos la captura del dato de la presión, nos dimos cuenta que avanzó 24 metros, pero como en MATLAB es con condiciones ideales, es por eso que aquí se capturaron 30 metros. Ahora vamos a analizar el caso de una botella de mayor capacidad. Para este experimento, aumentamos el volumen total y la cantidad de agua inicial, lo que prolonga el tiempo de expulsión de agua y afecta la presión interna. El volumen de agua mayor significa que el cohete tiene más masa al principio, pero también un empuje más duradero. Como resultado, la velocidad del cohete aumenta durante más tiempo y la presión interna cae de forma más gradual. En resumen, un mayor volumen extiende la fase de empuje, permitiendo que el cohete viaje más lejos y más alto. Cuando se aumenta el volumen de la botella, observamos los siguientes efectos en las gráficas. Velocidad del cohete. La velocidad se incrementa durante más tiempo porque el cohete pierde masa lentamente, permitiendo que la aceleración continúe por más tiempo.
Presión interna. La presión cae de manera más gradual, lo que significa que el empuje se sostiene por más tiempo. Agua restante. El agua se expulsa lentamente, lo que extiende el tiempo en el que se mantiene agua en el cohete. Velocidad del chorro. La velocidad del chorro permanece alta durante más tiempo. Y finalmente la trayectoria. La distancia recorrida y la altura alcanzada por el cohete aumentan, ya que se mantiene un empuje mucho más prolongado. Ahora vamos a probar con una botella de menor capacidad. Al reducir tanto el volumen como la cantidad de agua inicial, la presión interna disminuye rápidamente y el empuje del cohete se reduce. El cohete expulsa el agua rápidamente, pero el empuje no dura mucho tiempo, lo que afecta negativamente la distancia y la altura que puede alcanzar. En este caso quise hacerlo con valores muy exagerados para que se notara la diferencia en las gráficas, tanto en el volumen mayor, tanto como en el volumen menor. En el caso de la botella más pequeña, las gráficas se comportan de la siguiente manera. Velocidad del cohete. La velocidad apenas aumenta y la aceleración es mucho más corta. La presión interna. La presión se desploma rápidamente, ya que hay menos aire para expandirse. Agua restante. El agua se agota muy rápido, lo que reduce la duración del empuje. Velocidad del chorro. La velocidad del chorro baja rápidamente. Y por último, la trayectoria, que es mucho más corta, ya que el empuje desaparece muy rápido. Por lo que vemos, avanza poquitito más de 1 metro. Entonces, pues la verdad sí son valores que cambian mucho a comparación uno del otro, pero nos hacen darnos cuenta de cómo estamos manejando los datos. En conclusión, la capacidad de la botella y la cantidad de agua son factores claves que afectan el comportamiento del cohete de agua. Una botella más grande prolonga la expulsión de agua y la fase de empuje, lo que permite que el cohete viaje más lejos y alcance mayor altura. Por otro lado, una botella más pequeña limita el empuje y la distancia recorrida. Ahora comprendo por qué la maestra nos dejó máximo 3 litros para el concurso, ya que una botella de mayor capacidad nos hubiera dado un mayor empuje. Y también mi equipo y yo nos equivocamos en no investigar exactamente bien ese dato, ya que usamos una botella de 2 litros en vez de una un poco más grande para alcanzar un mayor alcance el día del concurso. Pero bueno, el código de MATLAB simula estas variaciones perfectamente, mostrándonos cómo esos cambios en el diseño pueden tener un gran impacto en el rendimiento del cohete. Bueno, muchísimas gracias por ver. Nos vemos.